Honor a quien honor merece. Hoy Día de los Padres, quiero hablar de mi papá, Andrés Rodríguez Vázquez. ¿Y por qué de él? Bueno, porque fue un tolete de padre, porque él realmente es el fundador de nuestra iglesia metodista Libre Nación Santa. Y quiero decir algunas cosas que resaltan de su vida. Por ejemplo, nació en el 1919 y partió con el Señor en el 2004. Pero algo muy importante del tiempo de su niñez que me gusta resaltar, que él nos contaba, era que cuando él era pequeño, los víveres, la yuca, la batata, la yautía, eso se intercambiaba entre los hogares, eso no se compraba. Y que la carne era a 4 cheles la libra. Ustedes no conocen ni siquiera lo que es un chele, porque un chele es menos que un centavo. Ok, entonces también le puedo decir que nos contaba que a los 13 años fue que se puso zapatos por primera vez. Él cargaba sacos de plátano y de yuca de finca en finca con una vivencia tremenda en los campos de Cotuí, Pimentel, Chacüey, Tamboril. Pero en ese tiempo de cuando se puso los zapatos por primera vez a los 13 años, era en un campo de Cotuí. Y fue a cambio de un negocio para que le dieran un empleo para trabajar en una pulpería, y ponerse zapatos para él era una oferta tentadora. También en el pasar de los años nos cuenta que él aprendió con una de las mujeres que eran como quien dice sus jefas, donde él recogía cacao. Esa señora lo enseñó a leer, a descifrar la letra del alfabeto, escribiéndosela en papel de funda, en mayúscula. Entonces, él dice que cuando él iba al colmado a comprar algo para que no se lo olvidaba, con la A él sabía ya que era arroz y con la B sabía que era batata y así sucesivamente. Si habían dos palabras que comenzaban con la misma letra, él se le ingeniaba. Pero él aprendió a leer de a poquito en una escuelita de campo. Nunca había ido a la escuela hasta que cuando tiene 21 años de edad, trabajando también en otra finca de unos misioneros que fueron los que iniciaron la Iglesia Metodista Libre en Santiago, con el Instituto Evangélico de Santiago. Ellos conquistaron a mi papá para que fuera a estudiar al seminario pastorado. Así es cuando mi papá entra por primera vez a un centro de estudio, y como tenía 21 años y no podía entrar a primer grado, lo pusieron en quinto grado. Ese colegio, o mejor dicho, ese Instituto Evangélico de Santiago, era el mejor en el país en ese momento, el más reconocido. Y ahí estudiaron muchos personajes profesionales que ya en los años 90 eran empresarios de grandes empresas aquí en el país. También hay que resaltar que cuando en el año 1955, que ya estaba funcionando como pastor, había un decreto de parte del presidente Rafael Leónidas Trujillo que no se podía predicar en contra del tabaco. Pero como él tenía su convicción de que el tabaco hacía daño, él predicaba sobre el tabaco. Dos de los miembros de la iglesia de ese tiempo se salieron del negocio del tabaco porque sabían que estaban pecando. Y entonces a mi padre lo mandaron a buscar, le hicieron unas cuantas preguntas y lo metieron preso y le dijeron que estaba violando unos artículos de la Constitución de ese tiempo. Y también en ese momento lo metieron preso, duró 6 meses preso por haber predicado en contra del tabaco, lo cual él dijo que nunca nadie más en este país lo habían metido preso por esa situación. También después de eso pidió que le dieran permiso en el seminario para él venir a Santo Domingo a vivir. Ya tenía 2 hijos ya tenía mi hermano Gustavo y José que habían nacido. Y entonces quería venir a buscar mejor suerte y a progresar, porque él tenía siempre un espíritu de progreso. Pero como las conferencias no se lo aceptó, él decidió entonces venir como quiera en rebeldía y venir a Santo Domingo, a la capital, por Villa Consuelo. Ahí comenzó a vender guava, naranjas, que dice que es lo que se le dañaron todas, carbón, vendía libritos, una serie de cosas. Él se fue desenvolviendo en el mundo de las ventas.
Y así pasando los años se encuentra con un amigo, es decir, haciendo amigos, ¿verdad? También él era muy relacionista público, papi, se hacía amigo de todo el mundo. Un señor lo invita a que se meta a vender seguros de vida y de esa manera como papi progresa vendiendo seguros de vida de la Pan American Life Insurance Company, PALIC, con el señor Banamel que lo contrató. Y papi fue mucho lo que progresó ahí. Ya estando así, abre la iglesia de la Buena de Morfa, pero no como iglesia en sí, sino que en una casa de una hermana comienza a conquistar hermanos del interior que venían a la capital a vivir. Y ahí entonces se formó un buen grupo de hermanos de la Metodista Libre y entonces le hablan al concilio para que manden a buscar un pastor que se encargue de pastorear esa iglesia y así es que comienza la iglesia de Juan de Morfa. Luego de muchos años, en el año 74, y papi vivíamos en el Sancho Sama, ya con una casa propia y con carro. Mi papá progresó muchísimo. Para ese tiempo era muy importante tener carro ya. Papi tuvo hasta residencia americana y la entregó para no irse para allá. Pues él pasó el tiempo de la guerra también. Brinqué lo del ensancho Sama. Junto con otros hermanos también fundaron la iglesia del ensancho Sama. Luego vendió la casa que tenía en el Sancho Sama, vino a vivir para el cacique, porque abrió una iglesia también en el cacique. Y luego del cacique, que es Roca del Mar hoy en día, entonces nos mudamos a Miramar, entonces ahí abre otro culto en la casa de familia, comienza a buscar un local en el sector Enriquillo, que quedaba cerca de Miramar, y es así como encuentra este local que está aquí en la iglesia de Enriquillo, y se forma la Iglesia Metodista Libre, hoy llamada Nación Santa. Así que yo le doy gracias a Dios siempre, siempre, porque me siento orgullosa de mi padre, porque soy parte de esa manada pequeña que Dios le dio, de 7 hermanos, y porque la siembra que Él hizo en nosotros de la palabra de Dios ha germinado muchos frutos, y todos mis hijos, es decir, mis hermanos todos, tienen también a sus hijos convertidos en la fe cristiana, y nosotros todos, nuestros hijos también han permanecido en la fe. Doy gloria a Dios por eso y gracias por esa oportunidad que me dan de hablar de mi papi querido, Andrés Rodríguez Vázquez.